¿Qué pasaría si el lenguaje secreto entre dos almas en duelo fuera la clave para desbloquear una conexión inesperada? Marie Evans se movía por el caos controlado de Le Bernardin como una bailarina que memorizaba cada paso. A sus 26 años, se movía con la tranquila confianza de quien aprendió desde pequeño que sobrevivir significaba prestar atención a los detalles que otros pasaban por alto. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño perfecto, su uniforme impecable, a pesar de la prisa de la cena, pero sus ojos, esos cálidos ojos marrones, guardaban historias que nunca había compartido con nadie. «La mesa 12 necesita su vino», gritó Marcus, el sumiller, y su voz interrumpió la sinfonía de sartenes chisporroteantes y órdenes gritadas de la cocina. María sintió, balanceando 3 platos en su brazo izquierdo mientras alcanzaba la botella de vino con el derecho. Este era su mundo, un constante malabarismo que se extendía mucho más allá de las paredes del restaurante. De día, estudiaba lingüística en la Universidad de Columbia. De noche, trabajaba allí, donde una sola propina en la mesa podía significar la diferencia entre mantener las luces encendidas y explicarle a su hermana Emma, de 16 años, por qué tenían que comer ramen por tercera noche consecutiva. «Eres como una maga», dijo James, el jefe de camareros, viéndola servir una mesa difícil con tanta gracia que incluso los clientes más exigentes parecían ablandarse. «Nunca he visto a nadie leer a la gente como tú». Marie sonrió, pero la sonrisa no se extendió por sus ojos. Ojalá supiera que leer a la gente no era una habilidad que hubiera elegido desarrollar, sino una necesidad forjada en el crisol de 1900, la pérdida. Cuando sus padres murieron en aquel accidente de coche hacía 3 años, se había convertido en la guardiana de Emma, su protectora, su todo. Cada sonrisa que dedicaba, cada palabra amable que pronunciaba, cada conexión que forjaba, formaba parte de una estrategia mayor. Crear suficiente buena voluntad, ganarse la confianza suficiente, ganar el dinero suficiente para mantenerlos a ambos a flote. Pero esta noche se sentía diferente. Había una electricidad en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar. María había aprendido a confiar en esos instintos, los que las habían mantenido vivas a ella y a Emma cuando el mundo intentó quebrantarlas. Al acercarse a la mesa 7, vio al hombre sentado solo. Edward Blackstone era un nombre que se susurraba con reverencia por toda la ciudad. El multimillonario solitario que había revolucionado la inteligencia artificial, que había convertido su empresa de la nada en una potencia mundial. Pero el 1970 hombre que tenía delante no se parecía en nada al seguro de sí mismo de las portadas de revista. Su traje caro no ocultaba la mirada vacía de sus ojos, la forma en que sus hombros parecían cargar con un peso invisible. «Buenas noches, señor Blackstone», dijo Marie en voz baja, con la calidez que se había convertido en su sello. «Soy Marie, y esta noche lo atenderé». Edward levantó la vista, y por un instante, sus miradas se cruzaron. Había algo en su mirada, un destello de reconocimiento, aunque nunca se habían visto. Era la mirada de alguien que entendía la pérdida, que sabía lo que significaba despertar cada día y recordar una y otra vez que la persona que más importaba se había ido. «Gracias», dijo, con la voz más áspera de lo que ella esperaba. No sé si me quedaré mucho tiempo». Marie dejó su vaso de agua con precisión. «A veces lo más difícil es simplemente presentarse», dijo en voz baja. «Lo demás suele arreglarse solo». Él estudió su rostro, sorprendido por la profunda comprensión de sus palabras. «Parece que hablas por experiencia propia». «Todos tenemos nuestras batallas», respondió Marie, y luego sonrió, esta vez con una sonrisa sincera. «Pero esta noche, déjame preocuparme por tu comodidad. La lubina es excepcional y nuestro sumiller
Tiene un don para maridar vinos con diferentes estados de ánimo. Mientras se alejaba, Edward se encontró observándola moverse por el restaurante. Había algo en su porte, en la genuina atención que mostraba a cada cliente, que le recordaba, no, no podía permitirse eso. Esa noche no. Al otro lado del restaurante, en la mesa 15, otro drama se desarrollaba silenciosamente. Rebecca Martínez, una joven madre soltera, estaba sentada con su hija Sofía, de 3 años, quien se acercaba rápidamente a lo que cualquier padre reconocería como una crisis nerviosa. La pequeña había estado inquieta toda la noche, y los intentos de Rebecca por calmarla eran cada vez más desesperados. «Por favor, mija», susurró Rebecca, con la voz cargada de cansancio y vergüenza. «Por favor, no llores. Mamá está intentando tener una buena cena», pero Sofía estaba desquiciada. Sus lamentos se hicieron más fuertes, atravesando la refinada atmósfera del restaurante como una sirena. Otros comensales comenzaron a mirarla, algunos con compasión, otros con irritación apenas disimulada. El rostro de Rebecca se sonrojó de humillación, mientras buscaba a tientas su bolso, preparándose para irse. Fue entonces cuando Marie se dio cuenta. Estaba tomando nota del pedido de Edward, quien finalmente se había decidido por la lubina y una copa de Chablis, cuando el llanto de Sofía alcanzó su punto álgido. Marie giró la cabeza automáticamente hacia el sonido y vio algo que le encogió el corazón. Rebecca también lloraba en silencio, con los hombros temblorosos por el esfuerzo de contenerse. «Lo siento», le dijo Marie a Edward. «Regresaré enseguida». «¡Con tu vino!». Cruzó el restaurante con pasos rápidos y decididos, pensando ya en soluciones. Pero al acercarse a la mesa 15, ocurrió algo inesperado. Las palabras comenzaron a formarse en su mente, no en inglés, sino en el antiguo idioma que su madre le había enseñado, el que le susurraba a Marie durante las tormentas y las fiebres, el que tenía el poder de calmar cualquier tormenta. «Seren Calamira, Tiny Nalet Suran», susurró Marie, arrodillada junto a la silla de Sofía. Su voz era suave y musical, con notas que parecían provenir de las profundidades de la tierra. «Mira Sulen, Kala Esten, Velet Nin, Lantir Nin, Elai». Efecto fue inmediato y sorprendente. El llanto de Sofía se convirtió en hipo, y su rostro, bañado en lágrimas, se giró hacia Marie con curiosidad, no con angustia. Las palabras no eran simples sonidos para ella. Transmitían algo más profundo, algo que hablaba de la necesidad universal de consuelo y seguridad de la niña. Marie continuó hablando, moviendo las manos con gestos suaves y fluidos que parecían pintar imágenes en el aire. «Anon edhelen inguren imbrae, boe imbrae», cantaba suavemente. Su voz transmitía la melodía que su madre tarareaba durante los miedos infantiles de Marie. La respiración de Sofía se calmó. Su pequeño cuerpo se relajó como si las palabras de Marie fueran un abrazo físico. La pequeña extendió una mano regordeta, y Marie la tomó con suavidad, continuando su suave corriente de antiguo consuelo. «¿Quién va? Mejor que yo. ¿Quién va?». El restaurante, que había estado conteniendo la respiración, volvió poco a poco a la normalidad. Pero en la mesa 7, Edward Blackstone permanecía paralizado, con la copa de vino a medio camino de los labios y el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Porque lo tenía. La mano de Edward tembló al dejar su copa de vino, olvidando el Chablis. Las palabras que Marie había pronunciado, esas sílabas tan familiares, lo golpearon como un puñetazo. No era posible. No podía ser posible. Sara era la única persona que conocía que hablaba Quenya, la antigua lengua élfica, del Legendarium de Tolkien, que había estudiado como parte de su tesis doctoral en lingüística medieval. Pero para Sara, no se trataba solo de interés académico.
Su abuela había formado parte de un pequeño grupo de académicos que habían trabajado con el propio Tolkien, ayudándole a perfeccionar la gramática y la pronunciación de sus lenguas inventadas. Sarah había crecido escuchando esas sílabas melódicas, las había hecho suyas y las había compartido con Edward en sus momentos más íntimos. Meleth Nin, le susurró en su noche de bodas. Gimelin, mi amor, te amo. Se había convertido en su lengua secreta, la forma en que comunicaban sentimientos demasiado profundos para el inglés, demasiado preciosos para las palabras comunes. Cuando a Sarah le diagnosticaron cáncer, cuando los tratamientos la dejaron débil y asustada, le susurró en Kenya, y él le respondió. Sus antiguas palabras construyeron muros contra las duras realidades del mundo moderno. Pero Sarah se había ido. Había estado ausente durante 6 meses, 2 semanas y 4 días, y nadie más en el mundo conocía su idioma secreto. Nadie, excepto... La mirada de Edward se fijó en Marie, quien ahora estaba de pie, Sofía tranquila en brazos de su madre, y el rostro de Rebecca brillaba con lágrimas de agradecimiento. La joven camarera miró a su alrededor, como si de repente se diera cuenta de que había hecho algo extraordinario, algo inexplicable. Sus miradas se cruzaron a través del comedor, y Edward vio el momento exacto en el que Marie se dio cuenta de que había entendido cada palabra que había dicho. El resto de la velada transcurrió en un abrir y cerrar de ojos para ambos. Edward apenas probó su lubina, su mente revoloteando entre posibilidades, recuerdos y preguntas que parecían no tener respuestas racionales. Marie cumplía con sus tareas mecánicamente, hiperconsciente de su presencia, de cómo sus ojos seguían sus movimientos. Cuando se fue el último cliente y el restaurante empezó a cerrar, Edward permaneció en la mesa 7, bebiendo su segunda copa de vino. Marie terminó su trabajo secundario con una eficiencia inusual, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que él la estaba esperando. Marie, llamó Thomas, el gerente del restaurante. Puedes irte. Gran trabajo esta noche, especialmente con esa niña. Nunca había visto nada igual. Marie asintió, agarrando su abrigo y su bolso. Pero mientras se dirigía a la salida, Edward se levantó. Disculpe, dijo con voz controlada. Señorita Evans, ¿podría hablar con usted un momento? De repente, el restaurante se quedó en silencio. Marie oía los lavavajillas en la cocina, el suave jazz que sonaba en el techo, el zumbido lejano del tráfico de la ciudad. Pero todo parecía apagado, como si el mundo hubiera bajado el volumen para concentrarse en ese momento. Por supuesto, dijo ella, aunque su voz salió más baja de lo que pretendía. Edward señaló su mesa y ella se sentó frente a él, en la misma silla que había estado vacía toda la noche. De cerca, pudo ver las finas arrugas alrededor de sus ojos, los hilos de plata que se entrecruzaban en su cabello oscuro. Como su costoso reloj, no podía ocultar el ligero temblor de sus manos. El idioma que hablaste esta noche, empezó, pero se detuvo pasándose una mano por el pelo. Lo siento, va a parecer imposible, pero ¿dónde lo aprendiste? Marie sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir? Las palabras que usaste para calmar a esa niñita. Serencala mira, estrellita, brilla. Mira Zulen, cala esten. Brilla, viento, llama. Hablabas Kenya. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Marie se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos. ¿Lo entendiste? Cada palabra, dijo Edward en voz baja. Mi esposa me la enseñó. Era nuestro idioma, nuestro secreto. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra. Marie lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. Eso es imposible. Mi madre decía que había quizás una docena de personas en el mundo que lo hablaban con fluidez,
y la mayoría eran académicos de edad avanzada. Lo aprendió de su abuela, que formó parte de un grupo de investigación en la década de 1950. Edward se inclinó hacia adelante con una mirada intensa. ¿Cómo se llamaba tu madre? Elena Evans, pero su apellido de soltera era Rossetti. Elena, Rossetti. Edward palideció. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó su teléfono, revisando fotos antiguas con dedos temblorosos. Cuando encontró lo que buscaba, giró la pantalla hacia Marie. Era una fotografía de dos jóvenes con togas y birretes de graduación, abrazadas, sonriendo a la cámara. Una era claramente Sara, más joven, más sana, con su cabello rubio brillando a la luz del sol. La otra era la madre de Marie, tal como Marie la recordaba antes del accidente. La mejor amiga de Sara de la universidad, susurró Edward. Elena Rossetti. Fue la dama de honor de nuestra boda. El mundo de Marie se partió en dos. Contempló la fotografía, viendo el rostro de su madre, joven, feliz y llena de vida, junto a la esposa de aquel hombre. Las dos mujeres parecían compartir secretos, como si hubieran pasado incontables horas juntas, como si hubieran sido hermanas en todo menos en la sangre. No entiendo, susurró Marie. Mamá nunca mencionó, nunca habló de sus amigos del posgrado. Edward estudió su rostro, viendo el parecido ahora que sabía buscarlo. Los ojos de Elena, su sonrisa, su inteligencia feroz. Tu madre era brillante, dijo en voz baja. Sara solía decir que Elena era la única persona que podía igualarla en el debate académico. Ambas estaban trabajando en sus tesis sobre lenguas artificiales, sobre cómo la obra de Tolkien influyó en la teoría lingüística moderna. ¿Pero por qué nunca? La voz de Marie se fue apagando a medida que los recuerdos empezaban a aflorar. Fragmentos de conversaciones que apenas había entendido de niña, los ocasionales lapsus de su madre en lo que Marie creía que eran solo sílabas sin sentido, la forma en que Elena a veces miraba por la ventana con una expresión de profunda pérdida. Tu madre dejó la academia, continuó Edward. Sara me lo contó. Elena se enamoró de tu padre, se embarazó de ti y decidió dejar su doctorado para formar una familia. Sara estaba desconsolada, sintió que había perdido a su mejor amiga y a su igual intelectual a la vez. Marie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca se arrepintió. Mamá siempre decía que su familia era lo más importante del mundo para ella. Estoy seguro de que lo decía en serio, dijo Edward con dulzura. Pero Sara nunca dejó de preguntarse qué le había pasado. Intentó encontrar a Elena varias veces a lo largo de los años, pero tu madre se cambió el nombre y se mudó. Sara siempre lamentó haber perdido el contacto. El silencio se extendió entre ellas, cargado con el peso de las conexiones perdidas y las oportunidades perdidas. Marie pensó en todas las veces que su madre parecía triste sin explicación, todos los momentos en que Elena la abrazaba con demasiada fuerza, como si temiera que Marie desapareciera. Murió sabiendo idiomas que nadie más hablaría jamás, dijo Marie finalmente. Me enseñó Kenya porque decía que era demasiado hermoso para morir con ella. Creí que era la única que lo sabía. Los ojos de Edward brillaron. Sara sentía lo mismo. Me hizo prometer que, si algo le pasaba, encontraría la manera de mantener viva la lengua. Dijo que era demasiado valiosa para perderla. Durante las 2 horas siguientes compartieron historias. Edward le contó a Marie sobre la pasión de Sara por la lingüística, sus sueños de enseñar, cómo se iluminaba al hablar de las sutiles diferencias entre el Quenya y el Sindarin. Marie compartió recuerdos de los cuentos de su madre para dormir, contados en élfico antiguo sobre héroes valientes y costas lejanas, y cómo Elena había logrado que la lengua artificial se sintiera como algo vivo y palpitante. Decía que el amor era el único lenguaje universal, dijo Marie, agarrando con fuerza la taza de café que Edward le había pedido. Pero que cada cultura, cada persona, necesitaba sus propias palabras para expresar sentimientos demasiado profundos para el lenguaje común.
Meleth nin y chuib lin ned orthad, dijo Edward en voz baja. Mi amor, tu vida está a salvo. A Marie se le cortó la respiración. Eso me susurró la noche antes de morir. Nunca supe qué significaba. Significa que el amor de tu madre aún te protege, dijo Edward. Incluso ahora. Hablaron hasta que el personal de limpieza del restaurante empezó a acomodar las sillas en las mesas que los rodeaban. Edward se enteró de las dificultades de Marie para que Emma pudiera seguir estudiando, de su doble vida como estudiante y camarera, de su sueño de ser lingüista como su madre. Marie se enteró de la culpa de Edward por la muerte de Sarah, de su convicción de que podría haber hecho más, haber luchado con más ahínco, haber encontrado mejores médicos. Sarah se pondría furiosa contigo, dijo Marie de repente. Mamá siempre decía que la culpa era solo amor sin salida. Sarah no querría que cargaras con ese peso. Edward la miró sorprendido. Suenas como ella. Elena siempre tenía una forma de ir directo al grano. Es un rasgo familiar, dijo Marie, con una sonrisa triste. Somos terribles mintiéndonos a nosotros mismos o a los demás. Mientras se preparaban para irse, Edward dudó. Marie, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿considerarías enseñarme más? Sobre el idioma, quiero decir, sobre cómo lo usaba tu madre. Siento que he estado cargando con la mitad de algo valioso y tú tienes la otra mitad. Marie estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad bajo la apariencia refinada del multimillonario. Me gustaría, dijo, pero tengo una condición. Cualquier cosa. Quiero saber más sobre Sarah, sobre su amistad con mi madre, sobre la parte de la vida de mi madre que nunca compartió conmigo. Edward extendió la mano. Trato hecho. Al estrecharse la mano, Marie sintió un cambio en su pecho. Por primera vez desde la muerte de sus padres, se sintió conectada con algo más grande que su propia supervivencia. Había encontrado un fragmento del pasado de su madre, un puente hacia la mujer que Elena había sido antes de convertirse en simplemente mamá. Durante las semanas siguientes, Marie y Edward comenzaron a reunirse 2 veces por semana en un pequeño café cerca de la Universidad de Columbia. Lo que empezó como clases de idiomas se convirtió en algo mucho más profundo. Una amistad forjada en la pérdida compartida y el reconocimiento de almas gemelas. Edward aprendió que el talento lingüístico de Marie iba mucho más allá del Quenya. Comprendía intuitivamente cómo funcionaban las lenguas, cómo transmitían su esencia cultural, cómo podían usarse para consolar, sanar y conectar. Bajo su guía, comenzó a ver las palabras élficas no solo como el legado de Sarah, sino como una herramienta viviente para comprender las emociones humanas. Girth and Glamhoth, le enseñó Marie. Significa muerte para los orcos, pero mamá siempre decía que también podía significar muerte para quienes destruyen la belleza. Solía decirlo cuando se sentía frustrada por la crueldad o la estupidez. Edward se rió, la primera risa sincera que Marie le oyó. A Sarah le habría encantado esa interpretación. Siempre encontraba significados más profundos en todo. Marie aprendió sobre la brillantez de Sarah, su ingenio y su férrea lealtad a quienes amaba. Descubrió que su madre y Sarah planeaban escribir un libro juntas sobre el poder emocional de las lenguas artificiales, sobre cómo la obra de Tolkien había creado nuevas formas de expresar el amor y la pérdida. Lo iban a titular El lenguaje del corazón, dijo Edward, mostrándole a Marie la propuesta que Sarah guardaba en el cajón de su escritorio. Elena iba a escribir sobre los aspectos maternales del lenguaje, cómo las madres crean vocabularios privados con sus hijos. Sarah iba a explorar cómo los lenguajes construidos podían ayudar a las personas a procesar el duelo. Marie sintió el dolor familiar de la pérdida, pero también algo nuevo, orgullo por el legado intelectual de su madre. Ella lo hizo, dijo en voz baja. Me enseñó a usar el Quenya cuando tenía miedo o estaba triste. Siempre me hizo sentir conectada con algo antiguo y hermoso.
como hiciste con aquella niña en el restaurante, dijo Edward. Exactamente. Con el paso de las semanas, sus reuniones se convirtieron en el momento más destacado de sus vidas. Edward se encontraba entusiasmado por las reflexiones de Marie, su forma de simplificar y profundizar ideas complejas. Marie descubrió que bajo la apariencia intimidante de Edward se escondía un hombre que realmente se preocupaba por la gente, que usaba su riqueza no para su propio beneficio, sino para resolver problemas y crear oportunidades. No eres lo que esperaba, le dijo Marie una tarde mientras caminaban por Central Park practicando Kenya conversacional. ¿Qué esperabas? Alguien frío, calculador, alguien que veía a las personas como números en una hoja de cálculo. Edward guardó silencio un momento. Yo era esa persona, dijo finalmente. Sara me cambió. Me enseñó que la tecnología solo es tan buena como las conexiones humanas que permite. Tras su muerte, olvidé esa lección. Me he estado escondiendo tras mi trabajo, tras mi dinero, tras mi dolor. ¿Y ahora? Ahora recuerdo por qué se enamoró de mí en primer lugar. Recuerdo quién quería ser. Emma Evans no se impresionaba fácilmente. A los 16 años, había visto a su hermana sacrificarlo todo por su bienestar y había desarrollado un instinto protector que rivalizaba con el de Marie. Así que, cuando Marie empezó a llegar tarde a casa de sus misteriosas clases de idiomas, Emma se activó. ¿Quién es este tipo en serio?, preguntó Emma una noche, acorralando a Marie en la cocina de su pequeño apartamento. Y no me vengas con esa chorrada de que solo es un estudiante. Los estudiantes no envían coches a recogerte. María había estado temiendo esta conversación. Había logrado mantener en secreto la identidad de Edward durante semanas, pero Emma era demasiado lista para engañarla indefinidamente. Es alguien que conoció a mamá, dijo con cautela. Me está ayudando a descubrir su pasado. Llevándote a restaurantes elegantes y galerías de arte. La voz de Emma sonaba aguda y sospechosa. Marie, puede que tenga 16 años, pero no soy estúpida. Este tipo está casado, es peligroso, o ambas cosas. Marie se sentó a la pequeña mesa de la cocina, sintiéndose repentinamente agotada. No es peligroso. Y no está casado. Está solo, Emma, igual que nosotras. Eso no es una respuesta. Marie miró a su hermana. La miró de verdad. Emma había crecido demasiado rápido, igual que Marie. Había aprendido a ser escéptica ante las cosas buenas, a cuestionar la bondad, a protegerse de la decepción. Marie reconoció la expresión en el rostro de Emma porque la había visto en el espejo tantas veces. Se llama Edward Blackstone, dijo Marie finalmente. Es un multimillonario, emprendedor tecnológico. Su esposa murió hace 6 meses y era la mejor amiga de mamá en el posgrado. Emma abrió mucho los ojos. ¿El Edward Blackstone? ¿El de la IA? Sí. Mierda, Marie. ¿Estás saliendo con un multimillonario? No estoy saliendo con nadie, dijo Marie rápidamente. Solo nos estamos ayudando mutuamente a sobrellevar el duelo. Él me está enseñando sobre el pasado de mamá, y yo lo estoy ayudando a procesar su pérdida. Emma estudió el rostro de su hermana con la intensidad de un detective. ¿Te gusta? Es una buena persona. Eso no es lo que pregunté. Marie sintió que el calor le subía a las mejillas. No importa lo que sienta, somos de mundos diferentes, Emma. Esto es temporal. Es solo que nos ayuda a sanar a ambas. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Marie sabía que no eran del todo ciertas. Con el paso de las semanas, había empezado a esperar, con ilusión, los mensajes de Edward, cómo se le iluminaba la cara cuando le enseñaba una frase nueva, los momentos en que su conversación derivaba de las lecciones de idioma a historias personales. Se sorprendía pensando en él en momentos raros, preguntándose qué estaría haciendo, imaginando cómo sería compartir con él algo más que palabras. Marie, dijo Emma con dulzura, sabes que quiero que seas feliz, ¿verdad? Has pasado
Los últimos 3 años cuidando de todos los demás. Tal vez sea hora de que te cuides a ti misma. Me estoy cuidando. Estoy terminando la escuela. Estoy trabajando. Estás sobreviviendo, interrumpió Emma. Eso no es lo mismo que vivir. El punto de inflexión llegó durante la 7ª clase, cuando Edward sugirió visitar los archivos de la Biblioteca Pública de Nueva York. Sarah había donado su colección personal de investigación lingüística a la biblioteca, y Edward pensó que a Marie le podría interesar ver el trabajo de su madre. Lo que encontraron fue extraordinario. La tesis de posgrado de Elena Rossetti, La arquitectura emocional de los lenguajes construidos, fue una obra maestra de la escritura académica. Pero más que eso, fue una carta de amor al poder de las palabras para sanar, conectar y transformar. Marie leyó los pasajes en voz alta, con la voz temblorosa al reconocerlos. El lenguaje no es solo comunicación, leyó. Es la arquitectura del alma, el plano del corazón. Cuando creamos nuevas palabras, creamos nuevas posibilidades de conexión humana. Cuando compartimos nuestros idiomas secretos, compartimos nuestra parte más vulnerable. Edward observó el rostro de Marie mientras leía, viendo la pasión de Elena reflejada en los ojos de su hija. «Hay más», dijo en voz baja, sacando una carpeta que Sarah había guardado aparte del resto. Dentro había cartas, docenas de ellas, escritas con la fluida letra de Elena, dirigidas a Sarah pero nunca enviadas. Relataban el arrepentimiento de Elena por dejar la academia, sus dificultades con la maternidad, su profundo amor por su familia y su persistente dolor por perder el contacto con su mejor amiga. Sueño con el Kenya, había escrito Elena en 1900, una carta. Sueño con sentarme contigo en esa cafetería cerca del campus, debatiendo la resonancia emocional de las palabras de Tolkien. Sueño con el libro que planeábamos escribir, las ideas que queríamos explorar. Sueño con presentarte a mi hija, que ha heredado mi amor por los idiomas, pero no mi valentía para aprenderlos. A Marie le temblaban las manos al leer. Quería reencontrarse con Sarah. Quería reconectar con ella. Y Sarah quería lo mismo, dijo Edward, mostrándole las entradas del diario de Sarah. Nunca dejó de pensar en Elena. Decía que perderla era como perder una parte de sí misma. Pasaron horas en los archivos, reconstruyendo la historia de la amistad de sus madres, sus sueños compartidos, sus arrepentimientos mutuos. Al acercarse la hora de cierre, Marie miró a Edward con lágrimas en los ojos. Se extrañaron durante 30 años, susurró. Eran muy unidos, vivían en Nueva York, pensaban el uno en el otro, pero nunca se contactaron. Tal vez, dijo Edward con cuidado, estaban esperando que nos encontráramos. Las palabras flotaron, en el aire entre ellos, cargadas de implicación. Marie sintió un temblor en el pecho, un reconocimiento que iba más allá del dolor compartido o la curiosidad lingüística. Miró a Edward, lo miró de verdad, y vio no solo a un viudo, solitario o a un poderoso empresario, sino a un hombre que la comprendía como nadie más lo había hecho. Edward, dijo en voz baja, creo que necesito decirte algo. ¿Qué? Creo que me estoy enamorando de ti. La confesión lo cambió todo y nada. El rostro de Edward pasó por una serie de expresiones, sorpresa, miedo, esperanza, culpa, antes de posarse en algo que parecía alivio. Marie, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. He estado luchando contra el mismo sentimiento durante semanas. Salieron de la biblioteca en silencio, caminando por las calles de la ciudad mientras el sol se ponía tras los imponentes edificios. Al llegar a la parada de metro de Marie, Edward la tomó de la mano. Necesito que sepas algo, dijo. Amé a Sarah con todo mi ser. Todavía la amo. Probablemente siempre la amaré. Marie asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo sé, pero lo que empiezo a sentir por ti
no es menos de lo que sentí por ella. Es diferente, pero no es menos. Entiendo. ¿Tú? Porque no estoy seguro de quererlo. Edward se pasó la mano libre por el pelo, un gesto que Marie había llegado a reconocer como su señal de que estaba luchando con algo. Siento que estoy traicionando su memoria, pero también siento que ella querría que fuera feliz. Y tú me haces sentir yo mismo de nuevo, como la persona que era antes de que el dolor me vaciara. Marie le apretó la mano. Mamá decía que el amor no es un recurso finito. Amar a alguien nuevo no disminuye el amor que sentías por otra persona. Simplemente significa que tu corazón es lo suficientemente grande como para albergar a ambos. Elena era una mujer sabia. Lo era. Y le habrías gustado. Edward sonrió, la primera sonrisa completamente espontánea que Marie le había visto. ¿Crees? Lo sé. Ella siempre decía que las mejores personas eran las que podían amar lo suficiente como para arriesgarse a ser lastimadas. Amabas a Sarah así. Eres lo suficientemente valiente para amar así. Se quedaron en el andén del metro, con el ruido y el caos de la ciudad arremolinándose a su alrededor, tomados de la mano y mirándose como si fueran las únicas dos personas en el Lisinobinari mundo. Marie, dijo Edward, quiero intentarlo. Quiero ver a dónde me lleva. Pero necesito que sepas en qué te estás metiendo. Mi vida es complicada. Habrá atención de los medios, preocupaciones de seguridad, gente que asumirá que estás conmigo. Por mi dinero. No será fácil. Marie pensó en las palabras de Emma, en la diferencia entre sobrevivir y vivir. Pensó en el arrepentimiento de su madre, en las cartas que nunca envió, en la conexión que se había perdido porque dos personas tenían demasiado miedo de acercarse. No le tengo miedo a lo complicado, dijo. Le tengo miedo al arrepentimiento. Edward se inclinó y la besó, suave y tentativo al principio, luego con creciente seguridad. Cuando se separaron, Marie sintió como si viera el mundo a color por primera vez. Meletnin, susurró Edward contra su frente. Mi amor. Chimelin, susurró Marie. Te amo. Los siguientes meses fueron un torbellino de ajustes, revelaciones y crecimiento. Edward insistió en conocer a Emma, como es debido, en comprender plenamente las responsabilidades y los sueños de Marie. Para sorpresa de Emma, no intentó resolver sus problemas con dinero ni poder. En cambio, escuchó, hizo preguntas reflexivas y trató a ambas hermanas con el respeto de iguales. No es lo que esperaba, le confesó Emma a Marie después de que Edward pasara una tarde ayudándola con un proyecto de informática. De hecho, es un poco friki. El mejor tipo de nerd, asintió Marie, mientras observaba a Edward y Emma debatir los méritos de diferentes lenguajes de programación con la intensidad de los eruditos medievales. Edward, mientras tanto, aprendía a navegar las complejidades de amar a alguien cuyo mundo era tan diferente al suyo. Asistió a la graduación de Marie en Columbia, radiante de orgullo al verla recibir su título en lingüística. Conoció a sus amigos, a sus profesores, a sus compañeros de trabajo en el restaurante, abordando cada presentación con genuina curiosidad en lugar de una obligación educada. «No estás tratando de cambiarme», observó Marie una noche mientras caminaban por Central Park, hablando en la mezcla de inglés y quenya que se había convertido en su idioma privado. «¿Por qué querría cambiarte?», preguntó Edward, genuinamente desconcertado. «Eres perfecta tal como eres». «No soy perfecto. Estoy en la ruina, estoy luchando, estoy...» «Eres valiente», interrumpió Edward. «Eres brillante, eres amable, ves el mundo de maneras que me hacen querer ser mejor de lo que soy. ¿Por qué querría cambiar eso?». Marie se detuvo y se giró para mirarlo. «Porque la mayoría lo haría. La mayoría querría convertirme en alguien que encajara mejor en tu mundo». «Entonces la mayoría de la gente es idiota», dijo Edward con naturalidad. «No quiero que encajes en mi mundo, Marie. Quiero que construyamos un nuevo mundo juntos». Un año después de su primer encuentro,
Edward le propuso matrimonio a Marie en el lugar donde todo empezó, Le Bernardin, en la mesa 7. Pero esta vez, no estaba solo en la silla vacía frente a él. Marie estaba allí sentada, radiante, con un sencillo vestido negro, riéndose de algo que él había dicho en un Kenya vacilante. «Melet Nin», dijo, arrodillándose junto a la mesa. «¿Quieres casarte conmigo?» El restaurante quedó en silencio, igual que aquella noche del año anterior. Pero esta vez, el silencio estaba lleno de anticipación, no de dolor. Marie miró a Edward, el hombre que la había encontrado a través del eco de la amistad de sus madres, quien le había enseñado que el amor podía ser tanto una continuación como un comienzo, y sintió que el corazón se le llenaba de alegría. «Ed Helen», susurró, usando la palabra Kenya para sí, que su madre le había enseñado. Sí, siempre sí. El restaurante estalló en aplausos. Marie vio a Rebecca en la mesa 15, ahora una clienta habitual que siempre pedía la sección de Marie, sosteniendo a la pequeña Sofía y aplaudiendo. Vio al personal, que se había convertido en su familia, radiante de alegría. Vio a Emma, que se había escondido tras una columna con un fotógrafo que Edward había contratado en secreto, llorando de alegría. Pero sobre todo, vio a Edward, todavía de rodillas mirándola como si fuera lo más preciado del mundo. «Tengo algo para ti», dijo, sacando no solo un anillo, sino un pequeño libro encuadernado en cuero. «Lo mandé a hacer especialmente». María abrió el libro con manos temblorosas. Dentro había una recopilación de las cartas de Elena a Sara, las entradas del diario de Sara sobre Elena y nuevo contenido, los recuerdos de Edward sobre Sara, las historias de Marie sobre Elena y páginas en blanco para el futuro. «Nuestras madres nunca terminaron su libro», dijo Edward, «pero nosotros sí podemos. Podemos escribir sobre el lenguaje del corazón, sobre cómo el amor trasciende la pérdida, sobre cómo dos personas pueden encontrarse a pesar de las adversidades». Marie miró el anillo, una banda sencilla y elegante con una inscripción en Kenya. «Melet Nin, Kuyo Bai», amor mío, que vivas bien. «Es perfecto», susurró. «Es absolutamente perfecto». 5 años después, Marie Blackstone pronunció el discurso inaugural en el auditorio de la Universidad de Columbia durante la Conferencia Anual de Lingüística. Su libro, El lenguaje del corazón, cómo las lenguas construidas sanan y conectan, se había convertido en un éxito de ventas, conectando la teoría académica con la práctica. Entre el público, Edward estaba sentado en primera fila, con su hija Elena, de 3 años, durmiendo en sus brazos. Emma, ahora ingeniera de software en la empresa de Edward, estaba sentada a su lado, junto con Rebecca y Sofía, que se habían convertido en una familia extendida. «El lenguaje», dijo Marie, con su voz resonando con claridad en el auditorio. «No se trata solo de comunicación, se trata de conexión. Se trata de crear puentes entre corazones, entre mentes, entre almas. Mi madre me enseñó que el amor es el único lenguaje universal, pero también me enseñó que cada historia de amor necesita sus propias palabras». Ella miró a la audiencia.